Pasar en un solo versículo el tema en el cual queremos meditar en esta mañana. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Los proverbios son dichos. Así como todos nosotros conocemos distintos dichos, cada uno de nuestros países hay dichos que son así cortitos para poder recordarlos fácilmente y al mismo tiempo tiene mucha enseñanza. Cuando nos acordamos de esos dichos, nos acordamos de toda la enseñanza que viene por atrás, ¿no? Como eso que dice: el que madruga, ¿ve cómo lo sabe? ¿No? Al que madruga Dios lo ayuda. Y uno dice: ¿de dónde salió ese dicho? ¿No? Pero en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿No? Menos mal que ustedes no son como el Chapulín Colorado que mezcla todas las cosas. Pero los dichos justamente nos ayudan a recordar y nos ayudan a tener presente la enseñanza que está detrás de cada uno de ellos. Y este versículo, Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Repito, Proverbios capítulo 10, versículo 9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. ¿Lo tiene ese versículo? Márquelo. Porque hoy vamos a hacer un test de lo que dice aquí esta palabra, integridad. Un test de integridad. ¿Sí? ¿Está listo para hacer un test? A ver cuán íntegro estamos. No mire al que está al lado. Este es para usted nomás. Yo estoy acá mirándolo a ustedes, pero no lo estoy mirando a ustedes, me estoy hablando a mí mismo. ¿Sí? ¿Hacemos ese trato? Una sola pregunta va a haber en este test de integridad. ¿Andas seguro o tienes miedo de que te descubran? Eso es todo. Repito el versículo: quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Todos tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo andamos por la vida? ¿Cómo nos vamos conduciendo en la vida? Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano todo se descubre. Uno puede pensar que porque se tarda quizás se olvidó. Porque se tarda nadie se dio cuenta. Pero hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Y aún sin ninguno de los que está al lado nuestro se da cuenta, aún sin ninguno de los que está al lado nuestro nos descubren. Y decimos: ¡qué bien! Nadie nos descubrió. Dios lo sabe. Nuestra integridad está en juego primero delante de Dios. Porque delante de Dios, al guardar nuestra integridad delante de Dios, podemos conducirnos seguros. Podemos no temer a lo que nos pase con los demás. Porque los demás, los que están alrededor nuestro, nos pueden descubrir o quizás no nos pueden descubrir. Pero cada uno de nosotros sabe internamente, y Dios sabe cómo andamos, cómo nos estamos conduciendo. Por eso la pregunta es: ¿andas seguro o tienes miedo de ser descubierto? ¿Cómo estás conduciendo tu vida? Hoy vamos a basar esta meditación en esta palabra integridad, que quizás se puso de moda hace unos años atrás, pero que de ninguna manera es una palabra nueva. Es una palabra en la cual también toda la palabra de Dios está hablando. Así como sucede con la palabra Trinidad, que no está en la palabra de Dios, que no existe una palabra en el texto bíblico que diga Trinidad, igualmente la Trinidad habla toda la palabra de Dios. Es un concepto bíblico.
Entonces esta palabra integridad, que las versiones más modernas las están usando, captan el concepto que toda la palabra de Dios nos está hablando de cómo debemos ser. Los seres humanos somos seres integrales, ¿no? Todo forma parte de nuestro ser. Así como nosotros tenemos sentimientos, los sentimientos forman parte de nuestro ser, pero no solamente nos manejamos por sentimientos. Los seres humanos tenemos ideas, pensamientos, pero no solamente nuestra vida tiene que ver con pensamientos, sino con los pensamientos y los sentimientos. Pero también los seres humanos tenemos relaciones unos con otros. No pasa toda la vida solo por relaciones, pero sí por los pensamientos, por los sentimientos, por las relaciones. Nuestra vida necesita una salud física, nuestra vida necesita una salud espiritual, nuestra vida necesita una salud emocional, nuestra vida necesita una salud psicológica. Y todo eso forma parte del ser. Por eso cuando la Biblia habla del ser humano, habla de todo el ser humano. Grave error hemos cometido los cristianos por muchos años, cuando hemos hecho una división, cuando hemos separado, que a Dios solamente le interesan las almas. A Dios le interesa el ser humano, a Dios le interesa la vida integral del ser humano. Por eso muchas veces decimos, que se salven las almas, pero que sigan igual como están. No, Dios quiere transformar nuestras vidas, hoy y ahora. El ser humano completo es el interés de Dios. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que debemos presentarnos a Dios íntegros en todo nuestro ser. No solamente una vida espiritual. No podemos separar nuestra vida espiritual de la vida de todos los días. Ir a trabajar es espiritual. Bañarse es espiritual. Pensar es espiritual. Hacer la voluntad de Dios es espiritual. Por eso las decisiones que tomamos son decisiones espirituales. Todo tiene que ver con la vida del ser humano. Ahora creo que si volvemos a leer el versículo bíblico que leímos al principio, vamos a pensar en un montón de otras cosas que quizás no hemos pensado al principio. Quizás lo primero que pensamos al principio tiene que ver con nuestra conducta. Pero ahora quisiera que pensemos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Integridad tiene que ver con la totalidad, con todo. Nada queda fuera de un todo. Otras palabras que pueden estar relacionadas es intacto, entero, no tocado o no alcanzado por el mal. Es la pureza original sin contacto con el mal. Ya estamos fritos, ya ninguno somos íntegros. Porque aquel que ha sido alcanzado por el mal ya ha perdido su pureza original. Por eso al presentarnos delante del Señor nos damos cuenta de que todos la hemos regado, como dicen algunos. Hemos fallado. Todos hemos fallado. La misma palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Que no hay ni siquiera un justo delante de Dios. Que Dios anda buscando y no encuentra uno. Así que delante de la presencia de Dios estamos todos en la misma condición. Podríamos algunos sentirnos mejor porque hay algunos que están más bajos, están peor que nosotros. Y si nos empezamos a comparar con el que está peor, ahí nos sentimos bien, pero eso no significa que estamos bien. Tanto él como yo estamos afuera. Ya le hemos pasado aquella línea. Ya aquella pureza original ha sido tocada por el mal. Honrado, honesto, respeto por los demás, por sí mismo, alguien en quien se puede confiar. Todo esto significa ser íntegro. Es hacer lo correcto aún cuando nadie te ve. Qué fácil es hacer lo correcto cuando alguien está mirando. ¿Por qué? Porque nos hacemos publicidad a nosotros mismos. El tema es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Cuando estamos solos, ese es el momento de la verdadera integridad. ¿Por qué? Porque ahí somos lo que verdaderamente somos.
lo que hacemos delante de los demás, muchas veces es una pantalla, muchas veces es solamente una careta, es hacer bien delante de los demás. Pero cuando estamos solos, ahí realmente somos, lo que pensamos y hacemos en nuestra soledad, lo que pensamos y hacemos en nuestros tiempos donde nadie nos ve, eso es lo que somos realmente. Yo sé que más de uno dirá, ay, 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 qué feo que soy, qué mal que estoy. Hay un proverbio más que quisiera que busquemos, Proverbios capítulo 20, versículos 6 al 7. Dice así: son muchos los que proclaman la lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Repito, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Qué difícil es encontrar a alguien justo, alguien que no tenga tacha, ¿no? Como se dice, intachable. ¿Conoce a alguien intachable? Yo creo que más de uno conocemos a algunos que le va bien, pero decir intachable, y en algún momento habrá hecho alguna tacha, o en alguna que no lo vimos, habrá tachado algo. Pero la última frase nos da un ánimo, dice, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Habemos entre nosotros quienes podemos encontrar ejemplo de una conducta, encontrar ejemplo de una manera de vivir. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros. ¿Quiénes de los que están acá son hijos? Todos los que estamos aquí tenemos la posibilidad de observar a alguien, no importa la edad que tengamos, de observar a alguien que se conduce de una manera que vale la pena imitar, que vale la pena seguir sus pasos. Por eso tenemos que aprender a buscar esos ejemplos y seguir esos ejemplos. Ojo que muchos proclaman lealtad, muchos se proclaman honestos, muchos se proclaman ser honrados, muchos, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¿Qué pasa si se pierde tu integridad? ¿Qué pasa si perdemos nuestra integridad? Hay alguien que lo define de esta manera. Dice, la honradez y la inocencia se perdieron un día. Trataron de encontrarse a sí mismas, pero no pudieron. Al fin descubrieron que estas, una vez que se pierden para siempre. La integridad, de alguna manera, una vez que se pierde, se perdió para siempre. Por eso hay que cuidarla. Por eso hay que trabajar arduamente. Por eso necesitamos un esfuerzo extraordinario para vivir vidas íntegras. Para poder presentarnos delante de los demás y delante de Dios sin tener miedo a ser descubierto. Había una vez una hija que discutía con su padre porque quería ir a lugares donde los padres no querían que vayan. ¿Le pasó alguna vez eso en la casa? Y le va a seguir pasando, no se preocupe. Quería ir y le decía que no, y que no. Y bueno, entonces se pusieron de acuerdo. Vamos a hacer un trato. Como el padre trabajaba en una mina de carbón, le dijo a la hija que quería que la acompañara. Y dice, si me acompañas a la mina de carbón, ¿vienes conmigo? Entonces le dice, bueno, si voy, después puedo ir a la fiesta. Y dice, sí. Vente con un vestido blanco. Dice, pero papá, si me voy con el vestido blanco me voy a ensuciar. Y dice, eso es lo que pasa. Eso es todo lo que pasa. Tienes toda la libertad de entrar a una mina con vestido blanco. Toda la libertad, todo el derecho.
Pero con toda seguridad has de salir de ese lugar manchado, has de salir de ese lugar sucio. Algo se va a perder en ese lugar. La integridad se va a perder. Por eso tenemos que tener cuidado, porque es algo muy valioso, es algo muy costoso. Y corremos el peligro de perderlo. Y muy fácilmente perdemos la integridad. Por eso es algo que hay que tener cuidado constantemente, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, más cuando estamos a solas. Todos los seres humanos tenemos también derecho a la integridad. Por un lado, la integridad corre por nuestra cuenta, es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros pensamos, pero también tiene que ver con las acciones que los demás toman con nosotros. Todos tenemos derecho a la libertad, todos tenemos derecho a la integridad física, todos tenemos derecho a la integridad emocional, todos tenemos, o sea, nadie puede violar nuestros derechos. Pero los propios que tenemos nosotros, tenemos que cuidarlos de una manera muy esforzada. Fíjense algunos versículos más, no los busquen, yo solamente voy a hacer la cita, pero el Salmo 86, versículo 11, dice así: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Necesitamos tener esa oración delante de Dios. Dame integridad de corazón para temer tu nombre, para honrar tu nombre, para respetar tu nombre. La única manera de honrar el nombre de Dios es si nuestro corazón es íntegro. Salmo 119, versículo 7, dice: te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. ¿Cuándo podemos honrar y respetar el nombre de Dios? ¿Cuándo podemos alabar con integridad de corazón? Cuando conocemos los juicios de Dios, cuando conocemos las leyes de Dios, cuando conocemos los mandatos de Dios. No podemos vivir de acuerdo a los mandatos de Dios si no conocemos cuáles son esos mandatos. No podemos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso el salmista ora: Señor, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda, cuando sepa qué es lo que a ti te agrada, cuáles son tus juicios, cuáles son tus palabras para mí. Cuán importante es aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9, dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Creo que ese pasaje lo conocemos más en la Reina Valera del 60, ¿no? Ahí como lo tenemos guardado en nuestra memoria. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Guardando su palabra. ¿Cómo puede el joven, pero no solamente el joven, todo, ¿no? Vivir una vida íntegra conociendo, viviendo conforme a la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que buscar en la palabra del Señor aquello que nos refleja la manera en la que tenemos que vivir delante de Dios. ¿Qué es lo que prefieres cuidar? ¿Tu reputación delante de los hombres o tu reputación delante de Dios? ¿Qué es más importante, la reputación delante de los hombres o la reputación delante de Dios? No estoy diciendo que la reputación delante de los hombres no tiene valor. Es muy bueno ser respetados por los demás. Es muy bueno tener una muy buena reputación delante de los demás. Pero es mejor y más importante qué es lo que piensa Dios de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está considerando en nuestras vidas? Claro, tiene razón, doña Gabriela. Tocaba hoy un punto que decía que todos tenemos derecho a la integridad. Hace muy poquito, bueno, en esta semana sale también una noticia que impacta al mundo entero, pero que no es algo nuevo. Pero quizás por la crueldad de la situación,
choca, impacta y nos damos cuenta de que está pasando algo que no le habíamos prestado atención. Con decir solamente una palabra, decir solamente un país, yo sé que ha de venir a la memoria muchas cosas en cada uno de nosotros. Siria. Podemos mirar y no llegar a ver. Aquel niño, Aylan, podría ser nuestro hijo. El niño que debería estar correteando detrás de la pelota, está muerto en la arena, vomitado por un mar lleno, saturado de muerte. ¿Cómo ha sido posible? ¿Quién o quiénes son los culpables? Esa muerte no es causa del azar, no es producto de una catástrofe natural como en otras ocasiones. Quizás por eso todavía sigue siendo más duro y más cruel. En primer lugar, ¿quiénes son responsables? ¿Quiénes son culpables? Y aquellos que han obligado a su familia a tener que huir, sin ninguna duda. Pero también nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra inacción, al no ser capaces de dar un lugar a los refugiados. ¿Por qué? Por egoísmo. ¿Cuántos otros han muerto y no los hemos visto? Las estadísticas dicen que esta guerra, que ya lleva 5 años, ha por lo menos marcado más de 240.000 muertes. Pero como no las vemos, allí pasa. Pero cuando vemos algo tan crudo, usando de la tecnología que puede ser algo muy bueno, pero que el día de hoy todos sabemos, todos nos podemos enterar, todos podemos estar al tanto y seguirlo como un reality show. Pero llega un momento que la crueldad está tan fuerte que no queremos seguir mirando, cerramos nuestros ojos, damos vuelta a la cabeza y nos volvemos a nuestra rutina. ¿No será también eso parte de nuestra culpabilidad? ¿No tenía este niño también derecho a su integridad? Somos todos los seres humanos responsables de cómo estamos viviendo. Podemos mirar hacia Europa y decir, ¿por qué Europa no abre las puertas? Aunque Europa ha abierto algo de las puertas, más de 300.000 refugiados ya hay en Europa. Podríamos hablar de Medio Oriente, ¿por qué Medio Oriente no abre las puertas todavía? Y esa es una gran pregunta, pero quizás algunos países de Medio Oriente están empezando a abrir también las puertas. Pero podríamos pensar, ¿por qué América? Porque está lejos. Pero ¿cuáles son las ideas, los pensamientos que hoy el continente americano tiene? Si miramos nuestro propio continente, a quienes están siendo expulsados de distintos lugares, hemos visto imágenes de colombianos siendo expulsados, deportados de Venezuela. Bueno, no es la única situación. Hay alguien que ustedes conocen que quieren deportar a 11 millones. ¿Por qué? Por el egoísmo. Somos todos responsables. Hermanos, nuestra vida íntegra debe ser presentada delante del Señor. Las acciones que hemos tomado y las acciones que no hemos tomado, Dios las evalúa. Ahora uno diría, es imposible vivir con integridad, es imposible vivir de esa manera. Es cierto, es imposible si lo hacemos con nuestras fuerzas. Es imposible si lo queremos hacer nosotros solos. Es imposible si nos dejamos llevar por todas las circunstancias que nos tocan vivir. Pero si Dios lo pone en su palabra, es porque Dios anhela eso para nosotros. Anhela que nos conduzcamos en esa dirección, que podamos conducirnos con integridad, podamos vivir honradamente, podamos respetarnos unos a otros. Todos tenemos derecho a la integridad. Pero para eso debemos vivir vidas que sean íntegras. Vivir vidas que sean intachables delante de Dios y delante de los demás.
cuán dura es la realidad, ¿no? Cuán dura es la realidad, quizás cuando le prestamos atención porque nos toca de cerca, cuando nos pasa allí cerquita. Como que mientras esté lejos y todavía no nos toca. ¿No será eso un poco de egoísmo? ¿No será eso un poco de yo no puedo hacer nada? Estoy tan lejos, soy uno solo. ¿Quién puede contra todo el mal del mundo? Nadie lo puede. Pero sí somos responsables, aún así, por lo que nos toca a nosotros. Los gobiernos darán cuenta de lo que al gobierno le toca. Los políticos le darán cuenta de lo que en política les toca. Los abogados darán cuenta de lo que las leyes les toca. Pero cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que a nosotros nos toca. Como padres, cómo vivimos como padres. Como hijos, cómo vivimos como hijos. Como familia, cómo vivimos como familia. Como miembros de la iglesia, cómo vivimos como miembros de la iglesia. Como parte de una sociedad o de un barrio, cómo vivimos en relación con lo que están alrededor nuestro. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra actitud de vida, de nuestra manera de vivir, delante de Dios y delante de los demás. Hoy hacemos mucho énfasis en los derechos que cada uno tenemos, en las libertades que cada uno tenemos, pero creo que todo ese énfasis tiene que ver una vez más por el egoísmo. Por supuesto que tenemos derechos, por supuesto que tenemos libertades, pero la mayoría de ellas están basadas en el egoísmo personal. La verdadera libertad es cuando dejo de pensar en mí mismo y empiezo a pensar en los demás. Por eso Cristo Jesús dijo, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Esto es revolucionario, es esto lo que nos molesta. ¿Por qué? Porque todo el mundo no quiere negarse a sí mismo. ¿Por qué nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos? Si queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, así comienza Jesús. Niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo. Aquel que renuncia a sus propios derechos, aquel que renuncia a su propia libertad, encuentra los verdaderos derechos y la verdadera libertad. Podríamos decir, está loco, eso está mal, ¿a quién se le ocurre decir eso? El mismo Dios dice estas palabras. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 pasos cortitos, 3 pasos, no digo que sean fáciles, digo que son cortitos. Digo que están bien marcados. Digo que están bien claritos delante de nosotros. Poder vivirlo es otra cosa. Pero no podemos tomar la cruz del Señor ni seguirlo si no hemos renunciado a nosotros mismos. Por allí comienza. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y abrimos nuestro corazón hacia los demás, las cosas comienzan a cambiar. Nuestra manera de ver las relaciones comienzan a cambiar. Nuestra manera de ver la vida comienzan a cambiar. Porque tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz. Comúnmente miramos a un lado, miramos al otro y decimos, Señor, esta cruz yo no la puedo llevar. Es muy pesada para mí. Es imposible que yo lleve esta cruz. Pero cuando empezamos a mirar hacia un lado, hacia el otro, pensamos que la cruz de los demás es más livianita que la nuestra, ¿cierto? Los demás la tienen más fácil. Mentira, nadie la tiene más fácil. Cuando te pones en el rol del otro, ves cuán difícil es también llevar esa cruz que ni la habías visto. Llevar la cruz no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Porque Dios nos está pidiendo que lo hagamos. Dios no nos va a pedir hacer algo imposible a nosotros. Lo imposible lo hace Dios. Lo posible nos toca a nosotros. Y una vez que tenemos esa cruz, comenzar a seguir al Señor. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay
que se consideran seguidores del Señor, pero que ni han renunciado a sí mismos, ni toman su cruz cada día. Quizás hay muchos seguidores como en el Facebook, como en Twitter, como en Instagram, seguidores. No quiere Jesús ese tipo de seguidores que le hagan. Qué linda frase, Señor. Like, estoy de acuerdo. Wow, qué versículo te mandaste, Señor. Clic. ¿Estás de acuerdo? ¿Me dejas compartirlo con mis amigos? Lo que Dios quiere es que vivamos esa vida. Ni le interesa si le hacemos like o no, sino que la vivamos. La palabra de Dios no está para estudiarla, para aprenderla. Es importante, pero la palabra de Dios es para que la vivamos. ¿Para qué nos ha dejado la palabra de Dios? Para vivirla. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. ¿Cómo podrá el hombre llevar una vida íntegra? Viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Hermanos, es un desafío que tenemos que tomar todos los días. ¿Se equivocó alguna vez? Cuando uno se equivoca, es bueno reconocerlo. Por allí comienza la restauración. Por allí comienza el trabajo que el Señor puede hacer. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Lo imposible. Cuando uno pierde la confianza en alguien, uno diría, es imposible recuperarla. Bueno, eso imposible, déjeselo a Dios. Mientras tanto, usted haga lo posible. La confianza es como decía un líder en liderazgo, un escritor en liderazgo, que la confianza es como las monedas, ¿no? Que uno le da a cada uno. Ni moneda tengo. No le da moneda. Y uno puede tener mucha confianza y reparte hasta que llega un momento en el cual ya no hay más que repartir. Cuando ya no hay más que repartir, se terminó la confianza. Entonces en un momento se puede acabar. Yo tengo que ver cómo puedo hacer para que siga habiendo y que la confianza no se termine. Otro desarrolló la confianza como un vaso de agua. Cuando el vaso de agua se tira al piso, se derrama, no se puede volver a juntar. Y por más que uno lo quiera volver a juntar y tire lo más rápido posible una toallita, lo levante y junte, no junta ni la misma cantidad ni está limpia de la misma manera. Por eso es muy fácil de perderla, es muy fácil de derramarla, imposible de recuperarla, pero justamente Dios es el Dios de lo imposible. Lo posible está en tus manos. No ores al Señor, mira lo que digo, escúchalo bien y después no me critiques. No ores al Señor por las cosas posibles. Es faltarle el respeto a Dios cuando oramos por cosas que nos tocan hacer a nosotros. A Dios habrá que clamarle por aquellas cosas que solo Dios debe hacer. Porque así de la misma manera que le pedimos nosotros a Dios, Dios nos debe estar escuchando del otro lado y decir, ¿para qué me la pedí a mí si ya te di todo lo que tienes para hacerlo? Vi el otro día un gráfico que me gustó muchísimo, ¿no? Estaba uno orando y Jesús estaba así al rezo. ¿Para qué me pide que le vaya bien en la escuela si no se pone a estudiar? ¿Quiere que te vaya bien en la escuela? Estudia. Hay que orar, por supuesto, pero no le pidas a Dios que haga lo que no. Lo posible está en nuestras manos. Dios hará lo imposible. Hermanos, nuestras vidas corren peligro constantemente, pero lo imposible lo sigue haciendo Dios. ¿Cuántas veces habrás pasado por situaciones en las cuales podrías haber muerto? Y quizás ni te diste cuenta. Quizás en algunas situaciones sí te diste cuenta. ¿Cuántas vidas habrás pasado en momentos en los cuales, ¿cómo voy a salir de esta? Y ahora miras y ¿cómo salí? O como dicen algunos, en otras situaciones actuaría de otra manera.
Pero ahora el Señor me sigue transformando. Dios hace lo imposible. Todo lo que hemos perdido, Dios lo puede restaurar. Pero hay que darle el lugar a Dios para que haga la restauración en nuestras vidas. Hermano, que Dios restaure nuestras relaciones, que Dios restaure nuestra confianza, que Dios restaure nuestra honradez, que Dios restaure, como dice este versículo, nuestra integridad como persona.